ver de la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas y de poder aplicarla, no de oírla, porque la oímos y luego la olvidamos. Entiéndase, cuando hablamos de practicar, no es que en nosotros está la capacidad. No nos podríamos jactar jamás de decir, sí, yo lo hago. Si algo hacemos es por gracia de Dios, porque Él nos ayudó. Pero lo hablamos con un tono humilde, no sobreponiéndonos a nadie. Cuando hablo de practicar, es porque eso hacemos nosotros los cristianos. Buscamos aplicar la Biblia, la palabra de Dios en nuestro diario vivir, y eso hace que nuestra vida permanezca en Dios. No es lo que yo pienso, lo que deseo, sino lo que hago, lo que determina de nuestras vidas. Y cuando nosotros decimos, bien, hoy determino en mi corazón tener el consejo de la palabra de Dios para mi vida, es cuando me va a demandar algo más que esa palabra. Decir, ¿qué debo hacer hoy? Acá es donde tengo que aplicar la palabra de Dios para mi vida. ¿Se entiende? Y ahí es cuando uno dice, Señor, te necesito. Dios, lléname de tu presencia, lléname de tu poder. Y finalmente no somos nosotros, sino Dios quien nos termina ayudando para poder hacer esto. Por eso decía con un tono humilde, no nos jactamos de que lo hacemos porque no podemos nosotros, es su Santo Espíritu en nosotros. Aplauda a Jesucristo, dale gloria a Él, gloria a Dios. Gracias Jesucristo, gracias a Dios. San Mateo capítulo 4, verso 1, vamos a ver acá, donde nuestro Señor Jesucristo es el modelo, el ejemplo para todos nosotros y nos enseña de cómo Él pudo permanecer en la palabra, algo que nosotros todos los días buscamos hacer y vamos a buscar hacer, permanecer en la palabra. Dice la Biblia, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para qué fue llevado? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Bueno, usted va a leer todo este capítulo y va a ver acá que el Señor enfrentó todas las sugerencias que le hizo Satanás. Lógicamente que estratégico para hacerlo a él salir de lo que nunca se debería haber salido. De hecho, nunca salió nuestro Señor, que es venir a cumplir lo que dijeron los profetas acerca de él, lo que decía la Torá, lo que decía la ley acerca del Mesías. Entonces, Jesús hasta ese momento era carpintero, pero a partir de este momento, él iniciaba su ministerio. Entonces, cuando inicia el ministerio Jesús, antes de iniciar el ministerio, es llevado por Dios mismo al desierto y fue llevado a ser tentado por Satanás. Y vemos acá que nuestro Señor Jesucristo lo venció en la condición de hombre. Lo venció porque Él tomó una sabia determinación de tener muy presente lo que decían las Escrituras. Hermanos, este año nosotros venimos viendo cosas muy importantes que tienen que ver como el medio que Dios envía para que nosotros podamos comprender qué hacer para consagrarnos, apartarnos, dedicarnos. Estas cosas se ponen en juego en momentos específicos de la vida cotidiana. Nosotros no sabemos lo que nos espera el día, pero durante el día a todos nosotros nos vienen determinadas situaciones donde se pone a prueba esto.
donde si tenemos presente el escrito está. Acá vemos a Jesús que él sabía bien cuál era su misión. Su misión era venir a cumplir con todo lo que la ley decía y los profetas dijeron acerca de él. Entonces, ¿en qué momento vino el tentador? En el momento de los 40 días ya de ayuno. Es el momento de la debilidad de él. Nosotros siempre vas a ver que no hay problemas en todas las áreas de la vida. Siempre hay una o dos áreas de la vida donde constantemente necesitas autodisciplinarte y tener presente cuáles son los límites. Esto no puedo pasar para acá. Si cuando Jesús dice escrito está, él no necesitaba explicarle a Satanás que él era el Hijo de Dios. Él sabía que él era la palabra viva, pero que estaba en el proceso a iniciar un ministerio por 3 años en la tierra, donde posteriormente iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Es decir, este Jesús, quien iniciaba su ministerio, luego de acá tenía que ir a escoger 12 hombres. Esos 12 hombres iban a ser preparados por él para que cuando él se fuera de la tierra, estos hombres siguieran la misión de la predicación de la palabra de Dios. Él tenía cosas muy específicas que tenía que venir a hacer en la tierra. Cuando nosotros tenemos presente lo que la Biblia dice, es decir, cuando entiendo la Biblia dice, entiendo esto es lo que Dios dice. Cuando entiendo que Dios dice, bueno, eso es incomparable, eso no es común, esto es Dios, mi Salvador, mi seguridad, mi paz, mi fortaleza, mi victoria, mi escondedero. Y tantas cosas que le adjudicamos a este ser incomparable que nosotros lo necesitamos. ¿Verdad? ¿Lo necesitamos? Lo necesitamos. Entonces esto viene de Dios, de esto que yo necesito tanto. Un momento. Acá todo mi ser se tiene que frenar. Él envía su palabra y yo no necesito conversar con mi mente entre lo que viene como mandato de Dios, sino directamente hacer lo que debo hacer. Jesús, ¿qué es lo que tenía que hacer ahí? Solo pasar la tentación. Porque no había misión ahí para él. La misión comenzaba a partir de ahí. Que él iba a comenzar a escoger sus 12 discípulos. Pero antes él iba a pasar por este momento donde venía el tentador. ¿Qué lo salvó a Jesús? Lo salvó a Jesús la palabra. Porque aunque él era el Hijo de Dios, no se valió de los pensamientos de hombre ni de los atributos que tenía como ser hijo de Dios para reprender a Satanás. Él mismo se sometió al escrito está. Él mismo se sometió a la palabra de Dios. ¿Cuánto nos sometemos? Nos sometemos a la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Entonces, lo único que le dijo el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra sale de la boca de Dios. Satanás es hábil. Por eso, tenga cuidado. Hay personas que conocen la Biblia, pero la conocen distorsionada. La sacan de contexto y hablan de la Biblia también. Satanás viene con otra y le dice, escrito está, tírate del pináculo del templo, porque escrito está, enviará a sus ángeles para que te sostengan y no tropiecen tus pies con piedra. Es decir, no podemos tomar la Biblia fuera de contexto. Si queremos lo podemos hacer, pero no funciona. No está Dios, no está su ayuda. Claro, uno diría, pero ¿cómo sé que está Dios y no está Dios y quién lo ve a Dios? Es verdad, nadie lo ve a Dios. Pero el tiempo pasa y ¿qué es lo que vemos nosotros? Las obras de las manos de Dios se hacen claramente visibles en los hombres. Vemos los respaldos de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿y por qué es? ¿Porque Él ora mucho? ¿Porque Él sabe mucho? No, porque él entendió lo importante que es para su vida la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver ejemplos de personas que
escucharon la palabra y le costaron. Hace un instante estábamos con los hermanos en la reunión anterior y les decía, cuando la palabra de Dios viene a nosotros, la palabra es enviada y busca un lugar en el corazón. Pero ¿qué ocurre con la palabra? Lo que hace la palabra es exponer las obras ocultas. Las obras ocultas son las cosas en nuestro corazón que no queremos que se vean. No lo ando diciendo, no quiero que se vea. Es una reacción emocional que me produce una molestia, que me choca, que no quiero escucharlo. Pero claro, cuando hablamos de las obras de las tinieblas, hablamos de los pecados nuestros por no tener presente los límites que nos pone la palabra de Dios, y a partir de esos pecados una puerta abierta para que espíritus inmundos entren y ellos alteran las emociones. Pero ¿qué hace la palabra? Alumbra y expone a esas obras. ¿Para qué? ¿Dios quiere hacernos sentir mal? No. Dios quiere ayudarnos a que tomemos decisiones. Porque para que pueda permanecer en la palabra, la decisión va a ser nuestra. Jesús tuvo la oportunidad si Él quería o no quería permanecer en la palabra. Y Él dijo, escrito está, esto dice la Biblia, no se habla más. Esto viene de Dios, esto es lo más importante, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me hace bien, no tengo que dar ninguna explicación, esta es mi elección. Estaba diciendo, en otras palabras, Jesús. El diablo continúa y acá también nos deja ver cómo son las cosas. Vos cerraste una puerta acá y te golpea otra, y te golpea otra, y por ahí está abierta. Y si no te pudo derribar por acá, busca derribarte por allá. Y siempre vas a tener que sostener, escrito está. Pero sostener no en cuanto a hablarlo, sino a permanecer en ella. Porque Él va a continuar, va a insistir. Y cuando digo Él va a continuar, no es que pasa como Jesús, que viene Él y nos tienta. Son demonios que tiran dardos en la mente. Esos dardos son pensamientos propios nuestros, que a partir de realidades que nos toca vivir, vienen estos pensamientos y que nosotros nos damos cuenta después a dónde me fui con la mente y la Biblia dónde quedó. No sé, es que este problema me tiene de los pelos, diría, que me fui. Pero descuidaste lo más valioso, porque para que tu mente, usted va a ver en Filipenses, en Filipenses capítulo 4, verso 5, verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracia. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué estaríamos afanosos? Porque hay cosas que nos superan, nos ponen mal, somos humanos, no queremos estar, pero nos superan. Ahora, ¿qué dice la Biblia para evitar eso? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, si me atacan a mí y el enemigo, los demonios, y me generan un montón de cosas en cuanto a pensamientos, sentimientos, palabras, hechos, que observo que no tiene marco bíblico, que logró sacarme de la Biblia, estoy perdido. Estoy sin Dios, aunque yo diga que Dios está conmigo. Estoy sin Dios, fue mi elección. Ahora hay salida, por eso el escrito está, es para los dos lados. Me hace ver que estoy bien, donde doy gloria a Dios, y me hace ver que acá le erré y que puedo volverme. ¿Cuántos entienden? Entonces, por eso dice que para no estar afanados o superados en esto, debo llevar con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué daría gracia? Porque creí que Él me lo dio. Nadie da gracia que no reciba algo, ¿verdad? Creo, entonces, ¿qué estoy hablando? La fe. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios. ¿Se entiende? La única forma de frenar al enemigo cuando nos ataca es que nosotros tengamos presente lo que la Biblia dice. Esté en Cristo, gloria a Dios. Esté superado, gloria a Dios, igual, porque hay salida. Escrito está. A partir de entender, escrito está. ¿Cuántos entienden? Ese escrito está, salvará tu vida. Entonces,
como consecuencia de eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ese momento de ansiedad, de locuras, es transformado en un momento de seguridad, de paz, de victoria, pero no literal, porque el problema sigue estando adelante tuyo. Pero en tu interior ya tenés el control del maestro. ¿Por qué? Porque entendiste el escrito está. Nosotros los hijos de Dios tenemos que comprender que no es lo que conocemos, no es lo que podemos hablar, es lo que hacemos. Y ahí es donde todos decimos, Padre, por favor, ayúdame. Porque no podemos. ¿Cuántos entienden? Entonces las personas cometen el error de tratar de ignorar lo que dice escrito está. Pero dejan un portal abierto para que demonios lo lastimen, los hagan pedazos, le quite la felicidad. No, tenga presente escrito está. Satanás contra eso no puede prosperar, no puede progresar. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Satanás no puede progresar en eso. Por eso Jesús lo único que le dijo, ni siquiera lo reprendió, le dijo, escrito está. Él luego insistió y el Señor le volvió a rebatir con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos entender lo que la Biblia dice, y la Biblia es para nosotros, siempre decimos, un marco. Entonces, en este marco, dentro de este marco, debo permanecer. Si salgo del marco, salí de la cobertura de Dios. Ahora, ¿cómo sabría que salí de la cobertura de Dios? Porque salí de lo que la Biblia me dice que yo no debería salir. Es decir, hice lo que no tendría que haber hecho. Salí de ahí. Salgo de la cobertura de Dios. Y entonces, ¿qué debería hacer ahí? Tener presente lo que dice la Biblia. El escrito está. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿De dónde sale? Del escrito está. Me vuelvo. Pero si ignoro lo que dice la Biblia, el escrito está, sigo con mi vida, estoy perdido. Y claro, ahora este tiempo es donde nosotros vamos a necesitar tener presente lo que dice la Biblia, porque tan simple como esto dice Dios, esto dice su palabra y por ella lo voy a hacer. Nosotros no sabemos la trascendencia de eso porque no podemos acompañarlo, no lo podemos percibir, pero sí en el tiempo vemos los acontecimientos de la mano de nuestro Señor y vemos lo poderoso que fueron nuestras determinaciones cuando nos determinamos en la palabra de Dios. Ahora quiero que veamos en San Lucas capítulo 5 versos 4 y 7. Vamos a ver lo que es accionar en la palabra, no quedarnos, es decir, accionar, no saberla, accionar, practicarla. Dice la Biblia en San Lucas capítulo 5 verso 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahí nos detenemos, luego vamos a seguir con este versículo. El Señor estaba predicando, luego de utilizar las barcas de ellos, le dijo: bueno, muchachos, agarren sus barcas, vayan a pescar. El Señor le estaba dando una palabra, una directiva. Es decir, eso, cuando viene esa palabra, un mandato de Dios, la palabra es un mandato. No es algo para que yo lo procese en mi mente natural para entenderla. La palabra es para obedecerla. Imagínense cuando Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela. Todos los argumentos que podría haber tenido Abraham para decirle por qué no, pero obedeció. Fíjese cuando Dios llama a Moisés, Moisés presenta un montón de argumentos: no sé hablar, manda a otro, yo no puedo, yo esto, yo lo otro. ¿Qué hizo Dios? Lo terminó convenciendo. ¿Pero por qué? Porque siempre estuvo dispuesto el corazón de Moisés de hablar con Dios. Porque Dios lo convenció, porque Moisés lo escuchaba. Y así podríamos hablar de tantos hombres que hubo un mandato que le metieron lógica, que le metieron razón, y ellos decían por esto, por lo otro. No. Muchas veces nosotros somos así. Cuando viene la palabra de Dios para nosotros, es un mandato que demanda obediencia. ¿Qué demanda el mandato? Obediencia a la palabra de Dios. Ahí nos vamos a dar cuenta si somos practicantes o religiosos.
Un religioso se conforma con saber. Un religioso se conforma con ir a la iglesia. Un religioso se conforma con saber un versículo de la Biblia. Pero un practicante es alguien que necesita ir a la Biblia constantemente porque necesita tomar decisiones en la vida. Y en estas decisiones tiene presente a Dios. ¿Y cómo sé lo que agrada y no agrada a Dios? Tengo que ir a la Biblia. Tengo que ir a donde dice, escrito está, por esto hago esto. Por esto doy rienda suelta a estos pensamientos para proyectarme porque tiene marco bíblico. Por esto no voy a dar rienda suelta a estas cosas porque no es de Dios, no tiene marcos bíblicos. Es decir, la palabra es para obedecerla, no es para analizarla, pero Dios siempre está para ayudarnos. Por eso que ayudó a Moisés, como a tantos hombres, finalmente a entender lo que tenían que hacer. A Simón en este caso le dijo, anda a pescar. Y Simón tenía razón para decir no. Le dijo, toda la noche estuvimos intentando, no hicimos nada. Y él era un hombre de pesca. Pero claro, él estaba estaba confundiendo. Él no entendía que venía la palabra de Dios. A veces confundimos en lo que yo entiendo, lo que escuché por ahí, y le quito la importancia a ese mandato de Dios para mi vida. Este tiempo va a ser muy importante que tengas presente, esto dice la Biblia, esto se hace. Esto no dice la Biblia, esto no se hace. Eso lo vas a entender en este año. En este año lo vas a vivir. Así, sobre la tierra viene un caos, sobre nuestra nación viene un caos. Cuando tenemos a Dios, vos vas a ver, gracias Padre, porque esto me preservó y pasó por encima mío y no tocó nuestra morada. Pero cuando venga el caos, si no viste la parte importante del escrito está, ahí está, vas a decir, sí, el pastor habló. Al año pasado se les dijo a la gente aspectos que tenían que tener presente. Gloria a Dios, los que tuvimos presente, y los que no van a aprender de los errores, porque también se aprende de los errores. ¿Cuántos entienden? Se aprende de los errores. Entonces Pedro le estaba diciendo el por qué no, pero en el camino él se da cuenta de decir estas cosas. Estoy hablando con el Señor, estoy hablando con Dios, es un mandato de Él entró en razón, dijo, no, es el Señor hablándome. Por eso Él cambia y dice, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Si hay un mandato, ese mandato te direcciona a cosas específicas. No es que es una palabra porque de repente, no. Un mandato es direccionarte a cosas específicas. Por eso Dios dejó su palabra como el único medio absoluto de protección. Protección, al tener presente nosotros la palabra de Dios, somos protegidos de pestes, de hambres, de desastres. Somos protegidos por tener, ese es el único medio que nosotros tenemos, la palabra de Dios, el medio de protección para nosotros. ¿Cuántos entienden? Entonces ahí vemos los hechos. Si Pedro no hubiera hecho lo que lo mandaba a hacer el Señor, no hubiera pescado lo que pescó. Cuando nosotros analizamos la cosa con nuestra razón, que tiene lógica para decir cosas y hacer cosas, y no las hacemos, no vas a vivir lo que Dios quiere llevarte a vivir. El único medio para vivir una vida plena en tu vida y en todo lo que te rodea es que le des consejo, le des lugar al consejo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce en nosotros otra perspectiva. Cuando la recibimos, nos convence, nos motiva, nos hace ver desde otro lado. Le ponemos fuerza, no sé de dónde, le ponemos gana. Cambia la perspectiva del hombre cuando la palabra encuentra lugar en el corazón. Pero de repente están estas cosas como Pedro, lógica, que dice, no tiene sentido si anoche intenté hacerlo. Esas cosas habitan en la mente del hombre porque tiene experiencia de cuántas cosas no pudo concretar. Salga de ahí porque eso es contrario al escrito está. ¿Está acá? ¿Está acá? Hágame así, ¿está acá? Por favor. Está acá, ¿verdad? Por favor, nosotros necesitamos esto. Necesitamos la palabra de Dios, que es lo que nos va a ayudar a
ver tantas cosas que el Señor tiene planificado para con nosotros y cuántas cosas de las que Él nos va a guardar en este tiempo que viene por delante. Entonces, no es en el oírlo, sino en el accionar. No es en el oír, sino en el accionar. No es ser oidor, sino hacedor. ¿Se entiende, hermano? Tampoco Dios le pidió cosas que Pedro no podía hacer si él era pescador. Dios no te va a pedir cosas que no podés hacer. Dios te va a pedir lo que vos sí podés hacer. Pero ahí está muchas veces la lógica de al lado que te dice por esto y por lo otro. No te olvides, escrito está. Escrito está. Dice Dios, es su palabra, yo la obedezco. Esto quiero para mi vida, esto quiero para mi hogar, para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí vino la gran pesca. Y bueno, después lo que sabemos, la reacción de Pedro, porque realmente él vio que era el Señor. Y ahí vemos nosotros y ahí nos entregamos y le decimos, perdóname, Señor, apártate de mí, dijo Pedro, soy hombre pecador. ¿Me entiende? Ahí comenzamos a entender lo que no podía entender desde la perspectiva humana. Pero cuando la palabra encuentra su lugar en mi corazón, porque abro mi corazón y la obedezco, es decir, acciono, entonces soy llevado a lo que jamás podría suceder si no fuera porque Dios lo hace. Luego tenemos en San Juan capítulo 6, verso 67, San Juan capítulo 6, verso 67, y vamos a ver también de permanecer en la palabra de Dios. Vimos recién el accionar, ahora vamos a ver el permanecer. Dice la Biblia, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué pasó acá? El Señor estaba hablándoles la palabra a la multitud. Y les estaba hablando de una forma confrontante. ¿Qué confrontaba el Señor? El Señor confrontaba un error en ellos. Una forma distorsionada de entender el compromiso con Dios. Entonces el Señor los confronta para corregir ese error. ¿Cuántos entienden que si los errores no se corrigen, bueno, seguirá igual? Y lo que empieza mal, termina mal. Es como si usted se abrocha la camisa acá y no ve cómo se abrochó y tiene 2 botones abajo y se comienza a abrochar y llegó acá y tiene uno así. Lo que empieza mal, termina mal. Entonces, para que no termine mal, viene la corrección. Y el Señor aplica la corrección, y cuando aplica la corrección, la multitud se ofendió. Y cuando el Señor ve que se iba la multitud, ve que sus discípulos también se habían ofendido. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros? Cuando viene la palabra de Dios, dije hace un instante, alumbra las partes ocultas nuestras. Las partes ocultas muchas veces hay pecados no confesados, que son ahí donde se albergan el alma. Y la palabra de Dios comienza a alumbrar, es luz, y uno siente un rechazo, una molestia. No sé qué, pero no me siento cómodo. Algo está pasando. Claro, lo que ocurre es que a través del pecado, espíritus inmundos metieron basura adentro, y cuando viene la palabra los expone a ellos, y ellos son los que alteran las emociones. Ellos son los que quieren que salgas corriendo, que te vayas, que no me soportes quizá. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Es la palabra enviada de Dios. Permanezca en la palabra esta mañana. Dios va a hacer una gran obra en usted. Permanezca en la palabra esta mañana. Dios va a hacer una gran obra en usted. Permanezcamos en la palabra, que Él va a hacer una gran obra en nosotros. Mire a su hermano, dígale, permanezcamos en la palabra, que Él va a hacer una gran obra en nosotros. Dígale. Bien, perfecto. Entonces, los discípulos también fueron alumbrados por esa palabra del Señor. Fueron alcanzados por esa corrección. Entonces ellos se sintieron molestos también. Claro que nosotros, a mí me pasa, a vos te va a pasar, a todos nos va a pasar, que hay cosas que hay que corregir. Y cuando estás dispuesto, porque entendiste lo importante que es el maestro, vos decís que venga, yo necesito, yo quiero, esto me hace bien a mí. Pero cuando vos estás como diciendo, no, este se está metiendo con lo que a mí me gusta, no, este no sabe nada.
Ahí estamos en problema. Claro que entre nosotros acá no vemos nada, pero en el mundo espiritual se comienzan a definir las cosas. Porque lo que vale en todo esto es la voluntad nuestra. Por eso cuando el Señor ve que la voluntad de ellos es convencida a hacer lo que no deberían hacer, le dice: ¿quieren ir ustedes también, muchachos? ¿Quieren ir ustedes? Le dice, pero no echándolos el Señor, sino diciéndole: yo respeto su voluntad, porque el Señor no puede alterar nada. Él va a respetar nuestra decisión, Él nunca dejará de amarnos, pero no puede exigirnos nada, porque Él es un Señor. Entonces le dijo: ustedes se quieren ir, eso es lo que ustedes eligen. Y gloria a Dios, Pedro, otra vez ahí. Y Pedro respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Él le dijo: yo sé que vos tenés lo que necesito. Sé que vos sos el Salvador del mundo. No le dijo: no me ofendí. Él dijo: me paro a seguir esto. Yo escojo esto, elijo esto, porque sé que vos tenés lo que yo necesito. No podemos negar que van a confrontar nuestras emociones. No podemos negar que va a confrontar nuestra forma de pensar. Y que voy a ser yo quien tiene que decidir en aquello y no lo puede hacer otro. Hay personas que se sienten mal producto de sus errores y le echan la culpa a otro. No haga eso. Todo lo que le pasa a usted, usted es responsable. Lo que me pasa a mí, yo soy responsable. ¿Cuántos entienden? Porque ¿qué? ¿Dios se olvidó de nosotros? ¿Dios no sabía? No, Dios sabe todo. Usted no depende de hombres, usted depende de Dios. ¿Cuántos entienden? Es que estamos acá de frente al Maestro y tengo la Biblia como el único medio para entender. ¿Agrada a Dios? Venga conmigo. ¿No agrada a Dios? Fuera de mi vida. Así, corta, porque eso te va a salvar. Eso salvó que Satanás no lo daña al Señor. Eso salvó a Pedro de que él no se fuera con el resto ofendidos por los dichos del Señor. Eso salvó a Pedro que no se fuera frustrado, que no pudo pescar toda la noche. La palabra de Dios, el escrito está. Esto dice la Biblia. Venga, familia, venga. Este es el consejo de Dios para nosotros. Esto se hace en casa. Hijos, cónyuge, esto no dice la Biblia, esto no en casa. No tiene lugar en casa. No es ser fanático. Eso es entender lo que agrada a Dios. Eso te salvará. Salvará tu matrimonio, salvará tu economía, salvará tu familia, salvará todo. No hablo a modo de imponer, hablo a modo de enseñar. Esto tiene que permanecer en nuestro corazón, tiene que permanecer en nuestro hogar. Esto garantiza la victoria en nuestras vidas. Esto garantiza que vamos a vivir el plan que Dios diseñó en los cielos para nuestras vidas. Pero fuera de acá no hay. Hermano, es triste a veces ver personas que van probando por diferentes lugares como si los hombres le van a ayudar. Bendigo a los siervos de Dios, yo soy uno de ellos, pero yo no estoy para ayudar a nadie. Si Dios quiere me usará, y usted sabe que Dios me usa, y Dios ha hecho milagros, tantos milagros acá, y me ha llevado a darle palabra de lo que Dios va a hacer, pero no soy yo. Yo no ayudo a nadie, Él nos ayuda. Aplauda a Él, dele gloria a Él. Él.